Bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar qué significa el bautismo. Um, necesito, necesito ver aquí estos. Antes de entrar en el folleto, voy a dar un poco de introducción. Um, no hay espectadores en la humanidad. Todo Dios ha hecho para su honor, para su gloria. Y parte de entender esto es simplemente, hermanos, que nosotros estamos aquí, si somos salvos, somos hijos de Dios, estamos aquí con un propósito de Dios. O sea, no hay otra forma de decirlo. No somos especiales en que ya nada más que lucimos y que la gloria de David, que todo, que Dios, los ángeles y toda la humanidad está así adorando a mí. Eso no es, esa no es la realidad. Somos partes de la obra de Dios. ¿Eh? Si eres salvo, eres parte de la obra de Dios. Si eres parte de la obra de Dios, tienes que ser salvo porque Dios no usa los inconversos. ¿Ok? Entonces, tenemos esta maldad de muchos cristianos de tratar de separar dos cosas que no se puede, son mezclados. Así, no se puede separar. Yo soy salvo con el propósito divino de servir a Dios. ¿Ok? Dios tiene unos, vamos a hablar de los apóstoles, de los profetas del Antiguo Testamento. Dios levantó a ellos por un propósito especial. Los 12 apóstoles, según en Hechos 1, 2, para reponer el lugar de Judas, Judas Iscariotes. Tuvo que haber andado con Jesús desde su bautismo hasta su resurrección. Son testigos de ocular, de oído, de todos los eventos en la vida de Jesús. A lo mejor que faltaron una predicación o otra, pero ya ellos constan todo. No hay más apóstoles como los 12. ¿Sí? No hay. Y eso, los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, otras personas muy claves en el Antiguo Testamento, tuvieron su propósito. ¿Cuántos más creyentes en ese tiempo nacieron así pecadores y luego aceptan al Señor y son cristianos, buenos cristianos, y que jamás llegaron a ser profeta ni tampoco apóstol? Millones, tal vez. Pero entonces, aunque Dios no llama a todos a hacer cualquier cosa, y hablamos de cosas de um, más prominente, ¿sí? Tú quieres un cuerpo. El pie chico, el pie tiene un dedo chico. Probablemente el mundo no lo ve, casi nunca, ¿no? Es tu rodilla, pues no, el mundo no lo ve normalmente. Y el nariz siempre lo ve, ¿ok? No es decir que el nariz es mejor que el dedo chico, es decir, es diferente. Sus propósitos son diferentes. Si recuerdas en el Antiguo Testamento, creo que era Saúl que captó varios reyes, estaba en guerra en contra de él, y en lugar de matarles como Dios había mandado, que cortó todos sus dedos en sus manos y sus pies. Entonces, sin dedos en las manos y los pies, no se puede balancear y no puede agarrar nada, nada más así. Entonces, se hace burlón. Entonces, tenemos que entender que somos miembros
del cuerpo de Cristo. Cada uno está en su propia gloria, su propio uso. Y uno no debe exaltar a uno ni despreciar a otro. Dr. Bob Jones Sr., que fundó así la universidad donde yo estudié. Él tuvo un dicho, él era predicador, evangelista. Entonces, y él ahí en un auditorio muy grande que siente, no sé, como 7,000 personas en ese auditorio. Ellos pusieron una candelabra. Ese candelabra, eh, ellos lo mandaron a hacer. Entonces, de luces que tenía no sé cuánto, así como 80 luces ahí en ese cosa. Bien bonito. Y un día estaba hablando de esto, me dice, a la verdad, ¿cómo se llama? La candelabro, dice, está bien bonito, pero no debes despreciar la lucecita de un solo foco. Ahí que ya lo pones en el pasillo para que llegas ahí al baño medianoche. Es más necesario esto que esto, porque si no, ya que no vas a llegar ahí al baño en la noche. Este es muy brilloso y glorioso y todo, pero no sirve realmente en la noche. Si ya que si tenía algo así en el pasillo, ya no, ya te va a cegar. Y entonces, no menospreciamos los diferentes miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Cuál de los dedos quieres perder? Pues la respuesta correcta es ninguno. Yo quiero todo lo que Dios me dio, ya yo quiero hasta que muero, ¿verdad? Y eso es el chiste que tenemos que tener en mente, que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que todos servimos. Servimos en el sentido de tener valor en los ojos de Dios. Y servimos en que ese valor es porque estamos útiles. Hacemos algo para Dios. Amén. La cosa más simple es decir, yo soy salvo. En decir esto en el público, gente dice, ya que ya pedimos así una docena de cervezas. Ten. Dices, yo soy cristiano y yo no tomo. No como con gente que toma alcohol. ¿Ok? Es un testimonio de decir, yo soy salvo. Y eso no tiene que ser pastor. Cualquier persona puede hacer eso, hasta un joven. Pero el asunto es que servimos en una forma la obra de Dios. Y esta forma, este servicio que hacemos, tenemos que buscar qué es. Dios da dones espirituales que son talentos naturales en que entra lo sobrenatural del Espíritu Santo para capacitar y para amplificar y guiar ese talento natural. Hay gente que no puede parar enfrente de otros y hablar. ¿Ok? Yo era uno de esos. Hace muchos años, ¿no? Bueno, yo me fui a la universidad que dice que yo ya tengo que pararme y dar un discurso de 15 minutos sin apuntes. Digo, ah, yo jamás voy a hacer eso. Pero tengo que hacer los apuntes y entregarlo a la maestra y que ella tiene mis apuntes. Entonces, no, ya que vagaste así de tus apuntes. Ay, no, por favor. Pero con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, yo sí, poco a poco empecé a desarrollar que puedo hablar en frente de otros. Y esto es el asunto que ya que no puedo. Nadie puede. ¿Se entiende? Nadie puede.
El que quiere ser el frente de todos tiene un problema de orgullo. El que no puede porque es tímido tiene un problema. Y todos tenemos problemas. Dios entra y esto tiene que arreglarlo con una cosa, salvación. Cuando Dios te salva, te da otra vida. Y esas cosas imposibles antes ya son posibles. Y esto es lo que tenemos que entender. Adentro de esto, o sea, no vamos más allá de la salvación. La salvación es para que tú seas para Dios. Tú eres posesión de Dios en ser salvo. Bueno, eres posesión de Dios porque te creyó. Creyó el mundo donde vives y también doble eres posesión de Dios cuando te salva. Y somos un tesoro para Dios porque llevamos valor a las cosas de Dios, a Dios, a sus propósitos, a su obra. Todo se gira alrededor. ¿Qué es la obra de Dios? Anunciar el evangelio, vivir el evangelio. O sea, vivir la salvación, somos santos, santificados. ¿Ok? Todo esto se celebra en el bautismo. Cuando una persona acepta al Señor, y muchas personas, muchos cristianos tienen esa idea, que yo no necesito una iglesia. Yo puedo ir al cielo simplemente porque soy salvo. Y si yo no voy a ninguna iglesia toda mi vida, está bien, es lo mismo para mí. Si voy o no voy. Ajá. Entonces, se desconoce, se entiende malo su conexión con el cuerpo de Cristo. Si tú eres el dedo chico del pie, a ver, ¿cuánto tiempo puedes durar cortado del cuerpo? Aparte del cuerpo no puedes hacer nada y mueres rápido. Y después apesta, ¿sí? Todo está pudrido. Tu vida espiritual está entregado con Cristo y con Cristo se da la sistema de distribución pues, por la iglesia. Tienes un don, el don ejerces en la iglesia con los hermanos. Tú encuentras valor para Dios de una forma y otros reciben beneficio de tu don en la iglesia. Afuera de la iglesia, pues, ¿cuál don sirve? Evangelismo. Y evangelismo es para traerlos adentro de la iglesia, incorporarlos en la iglesia. Y yo digo, yo no sé cómo referirlo con cortesía, con ser cordial y no ofensivo, pero hay muchas iglesias que tienen el pensamiento que son marineros y se va por todo el mundo haciendo bebés. Una vez que lo deja embarazada a una muchacha, se va. Se está ahí unas horas y ya se va. Ya, feliz con la vida. No. Si las personas reciben al Señor, ¿qué dice la ley mexicana? Pues el padre tiene que sostener lo que produjo su hijo. No, pero no es con mi esposa, es con otra. Sí, ese no importa. Tiene que sostenerle. Pensión. Ok. Entonces Dios, todo está orientado alrededor de la iglesia, la comunión, el compañerismo entre nosotros. Y todo este ministerio empieza con el bautismo. ¿Qué sirve el bautismo? El bautismo sirve simplemente de reconocer que uno es salvo en el grupo de la iglesia. Entonces, nosotros reconocemos bautismos en otras iglesias de la misma fe y práctica, pero cuando es hecho así,
Porque una persona acepta al Señor y que pide otro hermano, que sea cualquier miembro, pero no un ministro de una iglesia, que llévame ahí a una alberca y ya que me bautiza. No se vale. Solamente se vale cuando el hecho es hecho por una autoridad en la iglesia, pastor, o si el pastor no lo hace, tiene un pastor asistente o otra persona, pero con la autoridad del pastor, así. Y esto empieza, así, su ministerio, empieza de ser, vamos a decir, miembro de la iglesia, realmente. ¿Ok? El bautismo, vamos a ver varias cosas del bautismo y vamos a hacer observaciones. Romanos 6:3 hasta 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Okay? Hay un simbolismo envuelto en el bautismo. Vamos a parar. En la cena del Señor, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, hay simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo? El pan quebrantado, el vino, que a la verdad de seguir libaciones del Antiguo Testamento derramado. ¿Sí? Los católicos les gusta hacer mucho relajo sobre la sangre de Jesús y ya que la taza de la noche de Pascua celebró Jesús con sus discípulos, que usó copa que Jesús de que Jesús tomó, y que hubo alguien ahí que agarró toda su sangre y esa sangre ya que se puede hacer milagros. No, no. El asunto, el simbolismo es que algo útil para la vida fue despreciado, fue derramado en el piso, suelo. ¿Sí? Y los dos simbolismos son muy fuertes. Número uno, Jesús quebrantado como su cuerpo. El pan es quebrantado, no es entero, quebrantado. Ese simboliza arrepentimiento, de ser quebrantado delante del Señor. Cuando nosotros tomamos esto, reconocemos que Jesús, siendo perfecto sin pecado, Dios, la plenitud de Dios mora en él, que él fue quebrantado. Entonces, ¿nosotros somos mejores que Jesús? No. Para agradar al Padre, tenemos que ser quebrantados. Y habla de nosotros quebrantados sobre nuestros pecados. De la sangre derramado, esto habla de las aspiraciones. Con mi sangre, yo tengo vida y yo puedo hacer cosas. ¿Sí? Cuando uno se entrega a Dios, acepta al Señor, entonces, ¿qué aspiraciones tiene? Se cambió todo. ¿Ok? Depende de qué esperanza que tuviste, puede ser perdido completamente. Una mujer quiere ser el número uno de PON. Lo siento, no. No. Hay cosas, esperanzas, aspiraciones que la gente quiere que simplemente no checa con Dios. Si una persona en conversa que dice, yo quiero vivir bien con mi esposa, entonces acepta al Señor. Esa esperanza, pues ya sí se puede pasar. Pero el asunto es que todo lo que uno quiere antes de ser salvo, tiene que ir examinándolo a la luz de la voluntad de Dios para uno mismo. Y hay cosas de plano ya no. Ser prostituta ya no tiene nada de ver Dios. Tiene que entregar todo eso, ese tipo de vida. Entonces, y esto es el asunto. La sangre derramado. Dice, bueno, ¿qué pudiste haber hecho? Pues mucho. Puedo ser muy rico.
Pero porque yo no quiero robar, yo no quiero usar tácticas ilícitas que no aprueba Dios, no voy a ser tan rico. Pues toda esa aspiración de ser rico se fue. Y esto es el punto. Ahí en la vida cristiana, hermanos, en la vida cristiana, todo ese se enfoca en el punto de salvación. Pero no te pide Dios nadita de nada que Jesús no ha hecho mejor. Más, Amén. Él, pues hasta su propia vida se entregó. Fue torturado hasta que le mataron. ¿Ok? Entonces, todo se enfoca en Jesús. Tenemos un tema que regreso y regreso a ello y nunca termino. No sé cuántos. En mis apuntes yo tengo más o menos como unos 50 sermones que estoy elaborando a la misma vez, pero sobre el falso profeta. Hermanos, los falsos profetas son muy ágiles de disfrazarse como ovejas, que son muy difíciles de distinguir. Semana pasada vimos quién es mi hermano. Mi hermano es quien que hace la voluntad de Dios. ¿Okay? Ya que pueden ver ese sermón ahí en el canal de YouTube. Pero se enfoca y que da discernimiento entre lo falso y lo correcto por Jesús, siempre comparándolo con Jesús, Jesús se bautizó, no siendo pecador. ¿Pero por qué? Porque fue el principio de su ministerio para Dios. Cristianos que se bautizan están reconociendo que ellos son salvos por Jesús, por su muerte, su sepultura, su resurrección. Y en esto se bautiza en una forma semejante. Ok, seguimos. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ese es el simbolismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? El propósito, y hay propósitos de base, hay propósitos específicos. Dios llama a unos a quedarse en su país y ser pastores y ministros. Hay unos que Dios llama a ser misioneros. Hay unos que Dios llama así el ministerio, pues básicamente de tener una familia estable. Y hay unos que Dios llama así para ser solteros. Se cambia parte de estos propósitos de Dios con personas. Hay otras partes que son universales para todos los cristianos. De tener la vida nueva es para todo cristiano. Ese es el propósito de Dios. Tú no puedes servir, no vales para Dios si no tienes una nueva vida. Y habla de sacrificio. Sacrificio de tu propia voluntad. Sacrificio en el punto que yo nunca puedo hacer eso. Yo nunca puedo ir a una persona que no conozco y testificarle. Ya, la verdad, no lo hace con gente que no conoce porque no ha hecho así con gente que son sus amigos y su familia. Está mucho más fácil con alguien en la calle que nunca vas a ver jamás y nunca has visto antes y que tú testifiques. Está mucho más fácil que hacer a alguien en tu familia que vas a ver cada día después. Pero para nueva vida que andamos. Porque si fuimos plantados, ese es el bautismo, juntamente con Jesús, en la semejanza de su muerte. No es que morimos, es que morimos a nuestra voluntad. ¿Ok?
Esto, Jesús es el ejemplo. Amén. O sea, hay cosas muy profundas aquí en eso que tenemos que meditar. Un líder es una persona que vamos a decir que va adelante primero. Se muestra el camino porque él ya anda ahí. Y nosotros, esos son discípulos o seguidores, nosotros tenemos que alcanzarle espiritualmente. Porque si fuimos plantados juntamente con él, con Jesús, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué sirve la resurrección? La resurrección es la evidencia de la aprobación de Dios al sacrificio de Jesús. Entonces, sí acepto. ¿Sí? Eso es lo que Dios dice a Jesús. Jesús sí aceptó, se levanta. Y vamos a ver versículos más adelante. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok. Lo que estamos hablando, muy específicamente, no es de quitar todos tus deseos, tu voluntad. Estamos hablando de quitar el viejo hombre. Es de propensidad para andar vagando de la voluntad de Dios. Toda la enseñanza de la ley contra la gracia. O sea, la ley especifica cosas, requisitos. No cumplimos. Nadie ha cumplido. Jesús. Bajo la ley es una esclavitud. Y hay muchas iglesias que siguen la esclavitud del Antiguo Testamento. Ay, es que no puedes hacer esa cosa o otra cosa. Los testigos de Jehová me hizo sorprendido, sorpresa, así que estaba leyendo, estudiando sobre los testigos y hay en un lugar de discusión de los testigos que dice que ya que en uno de sus grupos dicen que los testigos no celebran Halloween. Okay. Pues estaba en otro lado estudiando, preparando folletos para sermones para Halloween. Entonces estaba viendo lo que ellos dicen, las razones. Y entonces, cuando ya que lo vi, dice que hubo así una fiesta y era una cena para amigos, ¿no? Y que hubo unos 20 personas ahí. Y esa familia que tuvo ese festividad, muchos testigos ahí, pero ellos no eran testigos, y tuvo una tacita con dulces de Halloween. Y alguien ya que estaba esperando para comer y que lo vio y fue un testigo. Lo expulsaron porque rompió la ley. Me dijo, por comer un dulce, ahora tú eres afuera de la iglesia. Entró en lío con los líderes de ese grupo de la iglesia del reino, salón del reino. Y entonces, ellos dijeron, los líderes dijeron, tú rompiste la regla, sí, pero no me has dicho esa regla, ya tienes que decirme primero. No, ni modo, no vas al cielo ya, estás por... Digo, qué tan trivial de entrar o salir al cielo. ¿Qué lo hace? Pero todo esto, que ya que vemos, el viejo hombre, esa propensidad de pecar, es lo que nosotros tenemos que entregar. El bautismo es esta declaración que estamos ahora, yo no sé cómo expresarlo muy bien, yo no soy muy elocuente en muchas cosas, pero yo digo, el bautismo es una declaración de guerra. Yo no estoy en favor del pecado, yo estoy en contra, yo rechazo pecado. ¿Okay?
Hay dos bautismos adentro del folleto. Hay un versículo, creo que en Efesios, que dice que hay un solo bautismo, pero vamos a ver que hay dos bautismos. El bautismo espiritual, en el Espíritu Santo, y el bautismo en agua. ¿Ok? El bautismo en el Espíritu Santo es en el momento de la salvación. No se muestran lenguas, no se muestra otra actividad o marca exterior en ese momento, excepto uno. Y esto, hermanos, va porque bautizamos en inmersión. Porque el bautismo es de sumergir bajo el agua completamente. Cuando tú, si brincas al lado de una alberca adentro y que te vas todo abajo y subes, ¿qué parte de tu cuerpo no está mojado? No, todo está mojado. Hasta el nariz ya entró agua, ¿verdad? Los niños que no brincan ahí, agarran eso porque no quieren que entre el agua, ¿verdad? Entonces, toda tu vida, ahora Dios toca toda tu vida, todos los rincones, los closets, todos los lugares escondidos de la vida y que nosotros tenemos que ver santidad de ser santo. Eso es el bautismo. ¿Okay? En Hechos 8, 36, 37, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Hay un requisito antes de ser bautizado. El bautismo es una burla de Dios si no cumples con el requisito. ¿Qué es el requisito? Que se entiende. Tiene que ser salvo, entender la salvación bien, antes de ser bautizado. A los que están candidatos para bautismo, los próximos 3 domingos, más o menos, vamos a tener unas clases. Voy a ir allá y este hermano Joel va a predicar aquí para los que no van a ser bautizados. Pero quiero averiguar que si entienden así esas personas que son salvos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué impide que sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Ningún bebé cuenta con un bautismo, que vale. ¿Okay? Las iglesias que tienen una fábrica, de, ya que tenemos 50 bautismos cada servicio, cada domingo. Ok, bueno, está bien. Supongo que tienen así a un mes de enseñanza antes de bautizar. No. Tú apareces y ya. Estamos en un país católico. Catolicismo enseña que por el sacerdote se puede bautizar hasta infantes y se salvan. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque nada le salva. Es por obras. ¿Y cuántas obras necesito para ser salvo? Nunca dice. Entonces, tiene que ser casado. Y todos los sacramentos comunica gracia para que sea salvo. ¿Hasta cuándo? Nunca vas a saber. Hasta que hay un pecado que el Papa ha declarado, un Papa ya declaró, el pecado de presunción. ¿Y qué es ese pecado? Que uno presume que es salvo y va al cielo. ¿Ok? Eso se pone todo muy claro que ellos no tienen la salvación ni el evangelio de la Biblia. ¿Ok? Cuando nosotros estamos examinando el bautismo,
tenemos que entender que hay dos tipos o dos bautismos. Es uno. Uno es bautismo en el momento que eres salvo y ese es bautismo del Espíritu Santo. El segundo bautismo es cuando tú vas a una iglesia y estás bautizado en agua después de haber creído en Jesús como Salvador. Y siendo creyente, la iglesia te bautiza en agua. ¿Ok? A la verdad es un solo bautismo, pero es primero el hecho y luego el segundo en agua, es el testimonio público. El testimonio público es para tus futuros hermanos en Cristo. Tienes que ser bautizado en la iglesia donde vas a reunir, donde vas a ser miembro. ¿Sí? Si yo voy corriendo, y tuvimos una persona, una señora, que estaba aquí esperando, y que ya que le dije, sí, vamos a tener bautizos, pero no ahorita, en un mes. Quiero tener clases con todos los candidatos para explicar bien, para que no malentiendes. Y se fue ahí con otra iglesia y se bautizó un jueves en la noche. Nada más apareciendo, ya, yo quiero ser bautizado. Se bautizó. Le dieron una bata y todo, ya se bautizó. Y luego me aviso, pastor, ya me bauticé. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con las clases? No, yo no necesito porque soy bautizado. Ok, es una ofensa a mí, pero ya no digo nada. Y luego empieza a hablar, pues pastor, ya que no me va a dar así una carta de membresía o algo, probablemente, sí. Después de ser bautizado, uno ya es incluido en el grupo. Tú estás incluido con ese grupo, no con nosotros. Estamos así preparando a otras personas para el bautismo y entonces tú fuiste allá, pues vete allá. No, pastor, pero yo quiero aquí. Deberías haber pensado eso antes de bautizarte allá. Entonces, ya que me bautizas otra vez, no veo en la Biblia nada de bautizar 2 veces. Si no eres salvo, bueno, te bautizaron la semana pasada, entonces, pues, ¿por qué pienso que yo voy a concluir que eres salvo ahorita? No, ya que en un año que voy a estar teniendo estudios con usted y a ver, no, yo no, yo espero, ya se fue. Ok, y esos son puntos que tenemos que enfocarnos. De mojarse nunca va a salvar a nadie. ¿Ok? La Iglesia Católica y muchas otras iglesias, aún evangélicos, la iglesia de lo que yo vi, todo eso, es una iglesia bautista fundamental y bautiza un montón de gente. A mí me preocupa como pastor bautizar gente que nunca más, jamás regresen a la iglesia. Nosotros estamos viendo el bautismo como entrada a la iglesia, no de nada más, así que hacen eso para ser salvos. Y ellos lo dan de entender por cómo lo hacen, que ahora ya eres salvo, porque ya que te mojaste. Yo me mojo muchas veces cuando está lloviendo y nunca fue salvación para mí. Primero de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Lea nada más esto, dice, el bautismo salva. Ajá, lea el contexto. No quitando las inmundicias de la carne. O sea, nos salva, pero no quita ningún pecado. No me suena como salvación. ¿Cómo es? Como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Sí, si no entiendes otra cosa, entiendes esto, que hay dos partes aquí. Lo más esencial, lo más importante, simplemente es el bautismo del Espíritu Santo en que uno es salvo.
Esto pasa por fe, no por algo, por fe. ¿Okay? La cosa corresponde a esto, la segunda parte, es bautismo en agua. Ese es un testimonio público. Recuerda en Romanos 10, 9 y 10, que habla que ya que si uno confiesa, se va a salvar. Esta es la confesión pública. ¿Okay? Pero vamos a ver el contexto de Romanos 6, 3. Pablo está enseñando sobre la justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es que ya llegamos a una posición, a un punto en que es como nunca hubiéramos pecado. Inocente. ¿Okay? La justificación es de presentarse delante del juez Dios sin ningún pecado a tu cuenta. Romanos 5, 1, 2, 3 y 4. Dice, justificados pues por la fe, no por el bautismo en agua, sino por la fe. Este corresponde al bautismo espiritual, el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a llegar a ser feo. Hay grupos que enseñan el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos se rompe, hace violación del punto de salvo. Tú eres salvo y después tienes que ser bautizado del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede separar? No se puede. Es lo mismo. Y ellos dicen, tienes que hablar de lenguas. Tienes que... Y si no haces esto, no eres salvo. ¿Ok? No tienes el Espíritu Santo. Están haciendo violencia a la enseñanza de la Biblia. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien no, también nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? La fe es lo que salva, no el agua. El bautismo en el Espíritu Santo es una consecuencia el mismo momento que tienes salvación. No, no puedes separarlo. Es parte en lo mismo. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Dios. Ok. Esta fe, esa creencia, llega a ser la guía de tu vida. Si no está guiando tu vida, no eres salvo. Y hermanos, déjame decir, nosotros predicamos cosas francas aquí y que mucha gente toma ofensa, lo siento, pero yo no puedo decir otro. ¿Sí? Cuando una persona dice que yo soy cristiano y no le importa de vivir su fe, no, yo voy a hacer lo que quiero. ¿Okay? Está bien. Así dijo Satanás y Dios le tiró ahí de su lugar. Lo condenó. En ese momento adelante ya llegó a ser un demonio. Un tercer parte del cielo, de todos los ángeles, cayeron con él. Porque quisieron hacer su voluntad arriba de la voluntad de Dios. Fe no existe. Santiago habla de fe muerta. Si no tiene evidencias, no tiene obras. En Habacuc 2:4, aquí que aquel cuya alma no es recta se engorriece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Okay? Pablo atacó los judíos en Romanos porque ellos tuvieron mucho orgullo simplemente
O sea, somos judíos, ya no podemos ir al infierno. Ni modo como vivo. Ni modo como tengo relación con Jesús. La persona verdaderamente justificada vivirá por su fe. Su fe será la guía moral de su vida, guiándole en cómo vive. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida, por su vida. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Cuando nosotros vemos este enfoque de Pablo en Romanos, está hablando de justificación, de ser inocente de cargos sin evidencia. Entonces son así nada, y Dios no lo toma en cuenta. La justificación viene por la fe, no por el bautismo, no por los obras. Nuestro cambio de disposición hacia el pecado. En 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, todo el asunto es que uno reconoce la maldad de su pecado y la rechaza. ¿Sí? Esto es declaración pública en el bautismo. Yo estoy en guerra contra el pecado ahora, ¿sí? Como cristiano. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Hay un antagonismo, una guerra espiritual entre el salvo y el pecado. Podemos resumirlo en una palabra. Piensa, ¿qué será la palabra? La conciencia. El cristiano no puede pecar porque le estorba su conciencia. El que no tiene conciencia, pues no es salvo. Satanás no tiene conciencia. Él hace cualquier maldad que puede imaginar, que puede lograr. ¿Qué es el bautismo en agua? El bautismo es estar unidos con Dios o sumergidos en el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Causa a la persona de ser santo, de frenar el pecado en su vida. El bautismo en agua es esta declaración hecha por el candidato de bautismo. Es una ceremonia en que es un simbolismo de lo que ha pasado espiritualmente y lo que ha pasado en la vida actual en Jesús. Murió, se sepultó, se resucitó. ¿Okay? La muerte y ser crucificado. En Romanos 6:3-4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en el nuevo. ¿Okay? Enfocamos. No es por el bautismo que uno es salvo. Uno es salvo y porque es salvo, se bautiza. Es un testimonio. Pedro usó en 1 Pedro 3:21, una aspiración. ¿Eh? Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígueme. Hermanos, no tengo tiempo en ese sermón para tratar eso, tal vez en el futuro, pero de ser un discípulo de Cristo, sinónimo con ser salvo.
sigues Jesús. Él es su cabeza, su pastor. Sigues a Jesús, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe, de Hebreos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que ya que somos discípulos de Jesús, seguimos lo mismo que Él. Él fue crucificado, enterrado, sepultado y resucitado. Y esto es lo que nosotros tenemos un micro ejemplo en nuestra vida propia en el bautismo. ¿Okay? Primera de Pedro 4, 1 y 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ok, vamos a correr por el tiempo. Aparte, tras enterrado con él en Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, hablando espiritualmente, ¿no? En Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si nosotros hablamos de bautismo en agua, de bautismo espiritual del Espíritu Santo, estamos hablando de identificarnos con la muerte de Cristo. Y esto es de negarse a sí mismo y de ser un discípulo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿no? Hermanos, está dado aquí, cuando una persona recibe a Jesús, debe ser bautizado. Y este bautismo empieza su ministerio de su vida nueva, distinta de la vida vieja. Los deseos son espirituales y no carnales. Resucitado con Él. Todo se enfoca en su vida. O sea, cualquier persona que va a ser bautizado dice, bueno, pastor, sí, alarga mucho sus sermones y cuando empieza a hablar, y nunca termina. Entonces, voy a agarrar la persona por la cabeza y que voy a bajarle abajo del agua y empiezo a hablar. No, 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 no. ¿Cuánto va a hablar? Ya que tengo que... Estoy abajo del agua, por favor, ya. Salte. No, ya. Cuando ya que lo bajo, ya no hablo, ya. Nada más antes de bajarle y luego, ya, ya lo subo. No, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Sin negarse sus deseos, su voluntad. Y eso se llama arrepentimiento. No hay salvación. Pero negarse y de castigarse, tampoco hay alivio. ¿Por qué? Tienes que salir de bajar el agua es negarse, subirse en nueva vida. Es realmente el propósito. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, no de morir actualmente, pero simbolismo de bajar el agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección, del salirse del agua, ese se simboliza la nueva vida. Que vamos a ver tres cosas. ¿Quién resucitó a Jesús? Primero, Jesús mismo, Juan 2:19. Jesús les dijo, destruid ese templo en 3 días, yo lo levantaré. Él mismo. Jesús se levantó de la muerte. Juan 10:18, nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre. Con el permiso del Padre, la voluntad de Dios el Padre, que tomó vida de nuevo. El Espíritu Santo le resucitó. Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo le resucitó, le cobró vida de nuevo por sí mismo, que es Dios, y por Espíritu Santo. ¿Por qué por Espíritu Santo? Porque así es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos nueva vida espiritual por el Espíritu Santo. Y el Padre, Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Dios, y eso en ese caso está hablando de Dios el Padre, levantó. ¿Por qué? Fue la muestra que Dios aprobó del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Y esto es el mismo punto. Si uno se bautiza, es porque ha declarado su fe delante de las personas. Es salvo. Nosotros seguimos de costumbre. Antes de bautizar a una persona, la persona bautizando le pregunta, ¿tú has recibido a Jesucristo como tu único Salvador? Sí, se bautiza. ¿Okay? Jesús es la resurrección. En Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Número 1, es la entrada a la iglesia local. ¿Ok? Por eso no aceptamos bautismos de cualquier persona. Si donde bautizase fue a una autoridad espiritual, si este fue una iglesia que enseña mal el evangelio, no lo reconocemos el bautismo. Ay, pero eso es muy difícil, muy duro, pastor. Pues ve allá a esa iglesia. Pero si quiere venir acá, tienes que entender el evangelio. Y tiene que distinguir que por bautizarse en agua no se sabe. Por ejemplo, si fuiste bautizado de niño en la iglesia católica, no sirve. El bautismo es nulo. ¿Sí? Y esto es muy importante. 2, espiritualmente es un punto de declarar el principio de nuestra guerra contra el pecado. Tiene simbolismo, representación, importancia espiritual, en que uno está declarando su oposición al pecado. Porque Pablo usó el bautismo en agua ahí con los romanos, en la epístola a los romanos. O sea, uno dice que es salvo y luego anda en el mundo. Y luego que dice, oye, ¿no eres cristiano? ¿No fuiste bautizado? Pues sí. ¿El bautismo qué significa? Pues que yo me negué a mí mismo, mi propia voluntad, que ahora hago la voluntad de Dios. Tocando el pecado, estoy en guerra, en pelea en contra del pecado. Entonces, ahorita, ¿por qué? Estás negando tu bautismo. Esto era el asunto de por qué Pablo habló con ellos sobre el bautismo. Recordándoles, ¿fuiste bautizado? Sí. Entonces, ese bautismo en agua, ¿qué significa? Significa una declaración de guerra. Entonces, estás con la bandera blanca. Yo me entrego a Satanás, así, a sus deseos. ¿Qué? ¿Renuncias tu lealtad a Dios, a Jesús, a tu Salvador? 3, muerte al pecado, vivo a Cristo. No podamos adorar los dioses. 4, en lugar de salvarnos, nuestro bautismo es un punto de recordarnos y exhortarnos para no vivir en el pecado. Hermanos,
Vamos a terminar con un versículo, pero la gente dice, bueno, ya yo sé, Sao, yo no necesito la iglesia, no necesito sentarme a escuchar muchos sermones, yo no voy a leer toda la Biblia. A lo mejor que va a ser vergonzoso, pero si yo digo, todos los que han leído toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que separan. Ver si hay gente que no. Ya no quieres mentir así en la casa de Dios, porque Dios está viendo, ¿verdad? Pero hermanos, cuando nosotros entendemos, hay cosas que son diferentes, son cosas que parecen en conflicto, pero no lo son. Y para entenderlas, nosotros tenemos que estudiar mucho la Biblia y que tenemos que meditar, aplicar y meditar. ¿Sí? La enseñanza, tú tienes un taller de reparar autos, a un maestro que está enseñando a jóvenes, que puede poner libros y tener pruebas y sacas 10 y todo. Está bien. Pero a la verdad, si no sabe cómo quitar una llanta para cambiarla, pues que sí. ¿Sí? Tiene que ser entendido, practicado, entendido, practicado, entendido, practicado. Y la muestra de que sí ha dominado los principios es la práctica. Son evidencias. En 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica? Nada más así, primer capítulo de esa epístola en 1 de Juan 1:9 y 10, dice que el que dice que no ha pecado hace Dios mentiroso. Es mentiroso esa persona. O sea, cristianos ya salvos pecan hasta que llega así a entrar al cielo. ¿Ok? Pero luego se balancea cosas. No es tanto este punto, no es tanto este punto. Es el dinámico entre los dos puntos en que se balance, como un balance. Todos pecamos. Cristiano no peca. ¿Es una contradicción en la vida? No, es un balance. Es un dinámico. ¿Que pecamos? Claro que sí. No es de negarlo. Nada más investigar un poquito, rascar un poquito y ya salen los pecados. Y si uno ya que es bien limpio espiritualmente, sale el orgullo. Si el remate, ¿sí? Dios, Satanás te da una tentación muy fuerte. Tú dices, no voy a hacer. Entonces, ¿tú piensas que ganaste? No. Satanás viene hacia atrás de tu, oh, ya, esa tentación era muy fuerte. Y tú ganaste la tentación, resististe. Ay, tú eres un buenazo que está. Sí, soy. Ya, ganó Satanás por todos modos. Sí. Entonces, ¿qué es el punto del bautismo? La declaración de guerra en contra del pecado. ¿Sí? Practica es la palabra importante. O sea, yo no puedo disfrutar del pecado ahora porque estoy en guerra en contra. Yo sé que va a perjudicar mi vida espiritualmente. Y hermanos, otro tema para otro sermón, el materialismo. Nada nos mueve hasta que llega a pegarnos en la billetera. ¿No? Cuando me afecta físicamente, ok, sí, yo empiezo a escuchar. ¿Y cómo es que Dios llama cuentas a cada persona? Por la enfermedad y la muerte. Ustedes van a morir, yo voy a morir. ¿Y cómo?
O sea, es un reloj interno y después de 60 años, ¡pum! Bueno, esta semana, nada más esta semana, yo veo las noticias en inglés y que han sido 4 personas, 50 años de edad, que murieron. Creo que uno tenía, ¿cuánto? 35 años, era un chofer de NASCAR y tuvo neumonía y sepsis y no supo, pensó que era nada más así una infección nasal, pero ya murió, pero 35 años. Yo no sé cuántos años que hay diferentes edades aquí, pero yo tengo 68 y yo estoy así, 35. Pues era la mitad de mi edad y que murió por salud, por asunto de salud. Esto es lo que hace el pecado. Nosotros no preocupamos de nuestros pecados hasta que llega a perjudicar la vida materialmente. Si tienes $1,000,000 y que puedes ir a cualquier lugar del mundo para vacaciones y ni te vas a sentirlo nada económicamente. Vas por un mes y gastas millones de pesos y no importa. ¿Y sabes qué? Si no tienes salud, ¿qué vale? ¿Qué vale? Hasta que Dios tiene que poner presión en lugares que realmente duele mucho. Tienes buena salud y luego tienes bancarrota. O que tienes buena salud y luego como esos ya jóvenes realmente. No son jóvenes, casi son niños. 35 años para mí ya que es muy joven. Apenas están entrando a ser adultos. Y y murió. Pero hermanos, cuando nosotros analizamos esto, meditamos en esto, debemos declarar guerra, porque eso es lo que te mata, eso es lo que te perjudica. El camino de Dios hay bondad, bendición, todo lo bueno. Afuera del camino de Dios, afuera de la voluntad de Dios, no hay bondad. Poco este señor fulano que vive en Polanco, en lugares de los ricos y que tiene una mansión de 100 millones de pesos y tiene una flota de 15 coches nuevos al año y que cada uno cuesta hasta $1,000,000 y que dice, ¿a poco ya que le va mal? Sí, ellos sí, toman, están tomando drogas, hacen suicidio. No te fijas, por todas las riquezas que tienen, hacen suicidio. Se divorcian, sus hijos ya son fracasos. Luego, no te fijas en nada de esto, realmente hay remedio y buena vida. Tienen mucho dinero, gastan mucho, malgastan mucho dinero, pero a fin de cuentas llega lo mismo, se van a la muerte. El cristiano hace una declaración. Yo soy, porque sirvo de Dios, yo soy un enemigo, pecado. Mi vida es ejemplar a lo que es Cristo. No a mis hermanos, yo no copio a mis hermanos, yo sigo a Cristo. Y si un hermano bien sigue a Cristo, yo puedo compararme con él porque él compara con Jesús y es un ejemplo local que yo puedo seguir también. El bautismo es esta declaración de guerra en contra del pecado. No te salva, es porque eres salvo y es tu declaración. ¿Sí? Los ejércitos del mundo se acostumbran a poner la bandera de su país en el hombro. Este es el bautismo para nosotros. Yo sigo a Cristo.
Ajá. Y lo siento, pero muchos cristianos, muchas iglesias usan la cruz, la muerte de Jesús, la resurrección. No se puede hacer un emblema muy fácilmente aquí, ya que yo lo busqué, ya que es 3 pasos, ¿no? 3 cosas, pero a la verdad Dios no quiso que ya que lo ponen así como una cruz. Pero hermanos, es una declaración en contra. Nuestra voluntad, confesión en contra del pecado. Eso es lo que significa el bautismo. Con eso vamos a terminar.